Qué bueno escucharlo y verlos también de que están todos muy contentos porque esta semana igual fue una semana muy llenita. Nos pudimos reunir esta semana con las hermanas para trabajar para un bien para la casa del Señor. Así que contentas todas que nos pudimos reunir el día de ayer y este miércoles también que pudimos hacer un culto de oración, donde por ahí veíamos a nuestra hermana Anita que estaba bien enfermita y bueno, estuvimos orando por ella y el Señor la trajo hoy día que nos pudiera visitar aunque sea un ratito. Así que contentos por eso y vamos a comenzar con la prédica porque el tiempo apremia. Vamos entonces al texto bíblico que se encuentra en Lucas 7 del 11 al 17 para que lo tengan ahí preparado. Ahí a nuestra hermana Génesis que no tiene Biblia, ¿alguien le puede facilitar una para que también pueda leer? Está dando pecho a su bebé, ya. ¿Lo encontraron? Digan amén. Lucas 7, del 11 al 17. Y nos encontramos entonces aquí con un relato poderoso de nuestro Dios, donde vamos a ver la compasión, el poder y también la iniciativa que tuvo Jesús. Bueno, este milagro dice que acontece de acuerdo al evangelista Lucas. Inmediatamente después, vemos acá anteriormente en el 7, comienza con el siervo centurión, ¿cierto? Donde el Señor curó al siervo del centurión. Dice que este es uno de los únicos milagros, relato milagroso que hizo el Señor, en el que Lucas menciona explícitamente la compasión de Jesús. Aquí nosotros podemos ver la compasión de nuestro Señor Jesucristo por una mujer que era viuda, porque acá el título nos dice la viuda de Naín. Y para que nos adentremos más o menos, ¿qué es lo que era Naín? Naín era una ciudad que quizás no era muy vista, pero el Hijo de Dios había pasado por esa ciudad. Naín significa heredero. Es decir, que esto tiene mucha relación con lo que le pasa a esta viuda. Vamos a leer palabra del Señor, pero antes de leerla primero vamos a orar. Amado Padre Celestial, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor Jesucristo. En esta hora, Señor, me entrego en tus brazos, Señor Jesús, para que tú seas conmigo y que podamos traer palabra de lo alto, Señor. Que no sea yo, Señor, quien hable esta palabra, más seas tú, Padre amado, que abras los corazones también de nuestros hermanos, Señor, y atentos sus oídos puedan escuchar esta prédica que es maravillosa, Señor, donde tú nos traes la historia acerca de una viuda y su hijo. Gracias, Señor, porque demuestras el amor, no solo por ella, sino también tienes compasión para con nosotros, Señor, porque tú eres un Señor de misericordias. Te agradecemos por eso y te pedimos en esta hora, Señor, que tú seas nuestro primer invitado, Señor. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, así como contábamos, entonces Naín era una ciudad que estaba ubicada a 12 kilómetros de Cafarnaún. Estaba muy cerca de Galilea. Y aquí, esta ciudad pequeñita, que es la única vez que se nombra en la Biblia, nos trae un milagro del Señor Jesucristo que es muy potente, muy poderoso, y vamos a leer la historia entonces. La pregunta que yo me hacía era, ¿por qué el Señor Jesús pasa por esta ciudad de Naín? ¿Algunos saben? ¿O alguno alguna vez escuchó esta ciudad? Porque pocos relatos hemos visto acerca de ello, así que, bueno, es una prédica muy bonita y ahora lo vamos a conocer. Precisamente el Señor Jesús pasó por esta ciudad de Naín porque le era necesario. El Señor sabe en los momentos que actúa, cuándo actúa, en qué momento lo hace. El Señor todo lo sabe porque Él es el Todopoderoso. Vamos a leer entonces en el versículo número 11, dice ahí: poco después Jesús fue a una ciudad llamada Naín, que significa heredero. Recuerden, iba con él muchos discípulos y una gran compañía. Es impresionante leer en el relato porque nos habla, dice, iban con él muchos discípulos.
y nosotros conocemos solamente a 12. ¿De dónde habrán salido esos muchos discípulos? Porque dicen que además no solo iba con esos discípulos, sino también lo acompañaba una muchedumbre, una cantidad de gente que iba atrás de él, porque todos querían seguir a Jesús. Y estos muchos discípulos precisamente son aquellos que quieren saber sobre el Evangelio de Cristo, quieren aprender más de Él y estaban tan cerquita que a veces lo apretaban, que querían saber cómo era Él, qué es lo que hacía, cuáles eran sus milagros y no solo iban a curiosear, sino que querían aprender más sobre la vida de Jesús y ser más parte de Él. Acá en el texto 12 dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, sacaban afuera un difunto, hijo único de su madre que era viuda. Entonces nos encontramos aquí con dos perspectivas distintas, dos comitivas distintas. Por un lado, ¿qué sucedía? Estábamos viendo que el Señor nos muestra la vida. Y por el otro lado, esta viuda con su hijo nos representa parte de la muerte. Por un lado también vemos alegría, gozo, porque la algarabía que llevaban esta muchedumbre de estar cerca de Jesús, porque no era cualquier día, para ellos era un día especial. Nosotros nos sintiéramos contentos si el Señor estuviera aquí con nosotros, quizás estuviésemos al lado de Él, caminando con Él, escuchando sus prédicas, sus alabanzas. Sería todo tan maravilloso que estaríamos todos gozosos. Pero por otro lado, si nos encontráramos en esta parte que se encontraba esta viuda, estaríamos muy tristes. Ella estaba con un corazón muy acongojado, muy dolido. Entonces, por un lado, vemos una tristeza extrema también. Y no solo también voces de júbilo, sino también escuchábamos en este minuto voces de dolor. Pues allí aparece ella, toda vestida de luto, por el duelo que una vez más tocaba su puerta y desolaba su corazón. Antes había perdido a su esposo, porque aquí el relato nos dice, cuando el Señor la vio, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, sacaban afuera un difunto, hijo único de su madre, que era viuda. Ahí nosotros vemos ya que era viuda porque anteriormente ya había sufrido la pérdida. Ella ya había conocido el dolor. Ustedes saben que en ese tiempo las viudas no eran recompensadas, ellas no trabajaban, por lo tanto no tenían sustento alguno. Y quienes se tenían que hacer cargo de estas mujeres viudas eran precisamente aquellos familiares que estaban junto a ella. Puede ser el caso de un hijo que cuide a su madre, que pueda trabajar, que pueda llevar el sustento al hogar. Pero también, por otro lado, vemos que a veces si no hay nadie más que esté con nosotros, ¿quién se va a quedar finalmente? A veces los vecinos hacen buenas obras, tienen compasión y pueden entonces llevar sustento a esa mujer que lo había perdido todo. Porque como decíamos anteriormente, ya había perdido a su esposo, pero otra vez tocaba su puerta la muerte, y esta vez lo hacía con su hijo. Si nos ponemos en el lugar de esta mujer, de esta madre, que estaba sola, que dice el relato que era su único hijo, yo me puse en ese lugar y lo viví por experiencia propia. No con la muerte de un hijo, pero estuve al punto de llegar a ver la muerte de ese hijo. Y gracias a Dios no lo permitió. Le cuento la historia de Jesús, que es mi hijo que ahora está en el audio. Él cuando nació tenía precisamente alrededor de 3-4 días y me tocó ir a una reunión de mi hija Baitiare que tenía 1 año y como 3 meses, era muy pequeña. En el jardín nos citaron a reunión y en ese minuto el jardín dice que va a cerrar porque se viene como una clase de pandemia, hay muchos niños enfermos y precisamente en la sala en que yo estaba ahí con Jesús amamantando y escuchando esta reunión, nos dicen de que había un virus que estaba atacando precisamente a los pequeñitos y que ya no, iban a cerrar el jardín por ese tiempo, iban a hacer un aseo profundo y que quizás lo iban a abrir cuando ya pasara toda esta pestilencia, por decirlo así.
Y pasa un día más y Jesús comienza con una fiebre tremenda, siendo un bebé de 4 días. Se puso muy, muy mal, le estaba costando respirar, ya no quería amamantarse y por lo tanto yo corrí a la posta de llevarlo al Roberto del Río. Y en ese minuto me dicen, después de 12 horas de espera, de que tengo que dejar a mi hijo hospitalizado porque él está con una enfermedad muy, muy grave y que no saben si va a poder resistir aquello. Para mí fue doloroso. Yo recuerdo ese día porque me sentí, dije yo, tuve 9 meses a este bebé, lo cuidé, estuvo conmigo. Y no sé qué vaya a suceder, no sé cuáles son los caminos del Señor. Yo en ese minuto no iba a la iglesia, pero sí creía que había un Dios. Luego a Jesús lo intubaron, lo pusieron muchas conexiones, yo veía muchas máquinas porque tampoco en ese minuto yo trabajaba en salud. Por lo tanto, para mí todo eso que lo ponían era como demasiado. Yo le pusieron una cámara de oxígeno que ya no era la naricera, que es la primera que se pone en la Venturi, ya pasó al halo. Al halo que era encerrarle toda su cabecita dentro de una maquinaria para que él pudiera respirar. Y ponerle oxígeno en alto grado, alto flujo. Y cuando yo lo vi ahí, tan chiquitito, tan indefenso, yo no sabía qué hacer, solo me dejaban meter la manito a través de una cunita muy pequeña y tocarle sus manitos y sentirlo, de que si él estaba bien, estaba respirando, yo me sentía contenta. Y pasaron así durante 14 días, donde me decían que mi hijo empeoraba cada vez más y que todavía no se sabía qué iba a suceder. Un día llego abajo y Jesús estaba en el 2.º piso, me recuerdo. Y dicen en el 2.º piso, y en la sala que estaba Jesús, creo que era la sala número 9. Y dicen en la sala número 9, en el piso 2, falleció un niñito. Y cuando yo escuché eso abajo, yo no sé cómo subí corriendo la escalera, lo único que quería era llegar ahí y ver si era mi hijo el que estaba muerto. Pero para una madre ver eso es desesperante, y precisamente el niño que estaba al lado de Jesús había fallecido. Y la mamá gritaba y lloraba y suplicaba por él, por su vida, y fue muy triste ver eso, aquello, y yo sentí como que se me desgarraba mi corazón, pero le daba gracias a Dios dentro de todo porque sabía que Jesús todavía estaba ahí. Quizás no estaba bien, pero empecé a orar cada día, empecé a quedarme día y noche ahí, día y noche. Me dejaban hasta las 11, 12 de la noche quedarme porque como no podía amamantarlo, decía, tiene que irse a casa. Y por lo tanto fue como un periodo muy amargo, muy triste. Pero siempre decía, Señor, cuídame a mi hijo, aunque yo no pueda estar en estas horas, cuídalo. Y pasaron los días y me dan una buena noticia de que Jesús empezó a recuperarse, y yo le decía al Señor, gracias Señor, porque a pesar de que no te conozco hoy en día, yo sé que tú estuviste ahí. Y su mano poderosa estuvo también con Jesús. Bueno, ya lo vemos hoy día, ya está aquí, ya es más grande. Pero todas esas experiencias que vive una madre con sus hijos, uno sabe lo que pasa, uno sabe el dolor que hay, y me imagino que esta viuda, el haber perdido a su esposo primero y ahora también a su hijo, es algo desgarrador. Pero ¿con quién se encontró esta viuda? Vamos a ver también. Precisamente si nosotros nos ponemos a pensar, ¿de qué habrá fallecido este varón, este joven? En ese entonces se dice que habían enfermedades que eran muy infecciosas y que la 1/4 parte de la humanidad había muerto por tuberculosis. Entonces, lo más probable, como antes no había cura para ninguna enfermedad, y menos esta tuberculosis, que era una enfermedad muy severa, la gente moría. De hecho, se supone que el padre de este joven había muerto de eso, pero ahora la partida de este hijo también pudo haber muerto de esa enfermedad muy infecciosa. Y quizás lo importante no sea el que relatemos cuál era la enfermedad de este joven ni descubrirla, porque aquí la Biblia no lo muestra, pero sí podemos ver que frente a cualquier enfermedad que haya, Dios está al control de ella. Y podemos ver también, leyendo los relatos, porque dice acá,
en el verso 13, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Qué maravilloso es que el Señor se encuentre contigo, tú sin pensarlo, porque tú vas a enterrar a tu hijo. Pero en el camino te encuentras con Jesús y que te diga no llores. Quizás si viene un amigo, un vecino, y me diga no llores, quizás yo me ponga a llorar más, porque nadie va a entender mi dolor. Pero en esta oportunidad no era un amigo ni era un vecino, era el mismo Dios que me presta el consuelo, me da ese abrazo que necesito y me dice no llores. Y a lo mejor sin conocerlo, esta viuda sintió una paz en su interior que la remeció por dentro. Y dice en el próximo relato, luego se acercó al féretro y lo tocó. Cuando fallecía alguien en Naín, ahí no se sepultaba a nadie, porque el cuerpo de esta persona hedía, salían unos olores extraños, decían que era inmundo. Por lo tanto, siempre que iban de camino, Naín tenían que dejar afuera el cementerio. Todo que iban a enterrar a una persona tenía que ser fuera de Naín porque la ciudad se contaminaba. Y todos pensaban eso. Por lo tanto, cuando ven que Jesús se acerca y toca el féretro, automáticamente tienden a pensar de que él también se contaminó porque nadie en la procesión debía acercarse al féretro. Nadie debía de tocarlo porque también resultaba contaminado. Pero el Señor es Dios Todopoderoso. Por lo tanto, Él hace lo que quiere. Y Él se acercó a esta mujer, le dijo, no llores, toca el féretro. ¿Y qué sucedió? Un milagro. Luego se acercó al féretro, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús le dijo al muerto, joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había muerto se incorporó y habló, y Jesús lo dio a su madre. Aquí vemos este maravilloso relato que nos dice que el Señor se encontró camino a esta mujer, tocó el féretro, le había dicho a ella que no llorara y surgió ese milagro tan esperado por ella. Porque ahora ya no estaría más sola. Ahora ya no tendría que esperar quizás las migajas de que le pudieran entregar cualquier persona, porque ella como viuda no podía sustentarse por sí sola. Pero su hijo era la única alegría que tenía en su hogar. Y ahora nuevamente se reincorporaba a la vida. ¡Qué maravilloso es el Señor! Porque dice también, no hay obstáculos que Dios no pueda vencer para cumplir sus propósitos. Por eso pensábamos antes de que por qué era necesario que el Señor Jesús pasara por Naín, porque tenía este maravilloso milagro, quizás no para toda la gente, ni para que todos lo vieran, pero sí para esa mujer, era muy importante. Así como también el Señor tuvo varios reencuentros en la Biblia, como lo vemos también cuando dice que el Señor pasó por Samaria y le era necesario pasar por ahí también. Ahí se encontró con la mujer samaritana. Vemos que el Señor a lo largo de la historia tiene reencuentros que para uno resultan ser especiales. Yo sé que cada uno de los que está aquí sentado ha tenido un reencuentro con nuestro Señor Jesús. En algún momento el Señor se posesionó en tu camino. Y no es nosotros que buscamos a Dios, sino que Él nos buscó primero. ¿Alguna vez has pensado decir siquiera, bueno, yo necesité de Dios, pero nunca lo sentí? O preguntarse, estoy casi autoconvencido de que Jesús no existe. O quizás pensar, Dios está ausente porque hartas veces oro y el Señor no me responde. ¿Realmente será así? Pues el episodio de la viuda de Naín nos muestra que la supuesta ausencia de Dios no dura para siempre. Y que la vida está hecha de contratiempos, de angustias, de desafíos, de malentendidos,
Pero en todo esto hay un Dios que nos acompaña y está dispuesto a hacer algo no solo por mí, sino que también por ti. Tal vez sea el momento de que Dios tome el control de nuestras vidas. Dejemos que Él tome la iniciativa y supliquemos que nos dé la sensibilidad para poder escuchar la voz de Dios y también poder entender la voluntad que Él tiene para con nosotros. En el milagro de la viuda vemos no solo un hecho milagroso, no solo vemos la iniciativa del Señor Jesús, porque en el relato en ningún momento dice, la viuda le pidió al Señor Jesús que salvara a su hijo. La viuda le pidió al Señor que lo levantara de aquel lecho de muerte. Nosotros no vemos eso en el relato. Sin embargo, vemos un Jesús misericordioso que Él tomó la iniciativa y Él decidió acercarse a esa mujer y darle nuevamente la vida a su hijo. Pero no solo eso, no solo vemos poder, no solo vemos iniciativa por parte de Dios, no solo vemos milagros, sino que también vemos salvación. Pues nosotros dice, no buscamos a Dios, como lo dice en 1 de Juan 4:19, dice, Él afirma que Él nos amó primero. También si podemos buscar Colosenses 1:21. Vamos a la Biblia y vamos a ver Colosenses 1:21. Colosenses 1:21 y dice así la palabra del Señor. En otro tiempo ustedes, debido a sus malas obras, eran extraños y enemigos en su mente. ¿Esto qué nos lleva a decir? Finalmente que nosotros hemos nacido del pecado porque somos pecadores también. Generalmente hacemos malas obras, pero estando con Dios, orando con Dios, aprendiendo de su palabra, me ha llevado a decir de que sí conozco a Dios y a través del testimonio puedo dar fe de que Dios existe y de que Dios tiene esperanza para nosotros y Dios nos tiene prometido que un día volverá y tendremos salvación. A pesar de todas las aflicciones, a pesar de todas las dificultades que hayan, ningún problema es más grande de lo que Dios puede hacer en tu vida. El Señor lo demostró que ni la muerte es un impedimento para que Dios pueda hacer su obra. Por lo tanto, ni siquiera el problema que tú sientes que hoy día te agobia, que tú sientas que es una carga tan grande que llevas, ni siquiera esa enfermedad que hoy día te está atacando, es capaz de ser más fuerte de lo que Dios puede hacer hoy y obrar en tu vida. Y ese es el mensaje central de todo esto. Siempre escuchemos que necesitamos ir a Dios y dar el primer paso. Pero con este ejemplo de la Biblia nos damos cuenta que Él tuvo compasión primero, que Él tomó la iniciativa y que Él envió a su único Hijo a la tierra para que con su muerte Jesús viniera a nuestro encuentro y nos diera una oportunidad de salvación. Yo, la verdad, leyendo la Biblia varias veces, no había conocido el relato de la viuda de Naín. Pero, como dijimos anteriormente, Naín significa heredero y este también era el único heredero de la viuda. Y si vemos más allá el trasfondo, también este era el heredero de Dios, Jesús, que llegó al encuentro de esta persona. Qué maravilloso es el Señor, que Él hace como quiere, que Él está en todos los momentos, aunque a veces sintamos de que Dios no está ahí, Dios está con nosotros. Aunque a veces pensemos que Dios está lejos porque mis oraciones llegan hasta el techo y no pasan de ahí, pues déjeme decirle de que el Señor está escuchando atento, inclinando su oído para escuchar a aquellos que le buscan de verdad, aquellos que le buscan de corazón. Por lo tanto, no dejemos y no despreciemos la oportunidad de acercarnos a nuestro Dios. Yo siempre voy a decir desde ahora que conozco a Carlotita de que me encanta decir de que Él es nuestro esposo original, porque es el único, el verdadero y el que está acompañándonos cada día.
porque aún nos faltara nuestro esposo, que es real. Aquí está nuestro esposo esperándonos para que nos podamos acercar a Él. Así que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y pueda también llenar sus vidas de muchas bendiciones, de muchos milagros, pero busquémosles ahora, porque ahora es tiempo. Que el Señor les bendiga.